Bienvenidos a Sombras del Misterios. En este canal, exploramos los rincones más oscuros de lo desconocido. Aquí, el miedo toma forma y las sombras cobran vida. Hoy, nos adentraremos en un tema que ha atormentado la mente humana desde siempre. ¿Qué pasa después de la muerte? Prepárate para un viaje inquietante hacia lo que podría aguardarnos más allá del umbral final. La última puerta, después de la muerte. Había una pequeña aldea en medio de un bosque infinito, conocida por sus habitantes como el Valle del Silencio. Nadie sabía por qué se llamaba así. Simplemente era un lugar donde las risas parecían apagarse antes de llegar al suelo, donde el viento no movía las hojas y donde el tiempo parecía detenerse. Pero había algo más. Algo que nadie osaba mencionar en voz alta. En el corazón del valle, había una capilla abandonada. Su puerta principal, hecha de madera negra, estaba siempre entreabierta, como si invitara a entrar a cualquiera lo suficientemente valiente. Los ancianos decían que esa puerta llevaba directamente al otro lado, al lugar donde iban las almas después de morir. Pero advertían, quienes cruzaban esa puerta nunca regresaban. Una noche, un joven llamado Mateo, impulsado por la curiosidad y el deseo de probar su valentía, decidió acercarse a la capilla. Llevaba consigo una linterna, aunque todos sabían que la luz no duraría mucho dentro de ese lugar maldito. Cuando llegó, la puerta crujió al abrirse lentamente, como si algo al otro lado estuviera esperándolo. Dentro, el aire era denso, casi palpable, y olía a tierra mojada y flores marchitas. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas, escritas con una tinta que parecía sangre seca. En el centro de la habitación había un espejo enorme, tan oscuro que parecía absorber la poca luz que entraba. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras observaba su reflejo distorsionado en el vidrio. De repente, una voz susurró detrás de él. ¿Estás listo para ver lo que te espera? Giró rápidamente, pero no había nadie. Volvió a mirar el espejo, y entonces ocurrió. Su reflejo sonrió, pero él no lo hizo. Horrorizado, trató de retroceder, pero sus pies estaban pegados al suelo. El reflejo comenzó a moverse por su cuenta, extendiendo una mano hacia él. La voz volvió a hablar, esta vez desde el interior del espejo. Todos vienen aquí tarde o temprano. Algunos encuentran paz, otros solo encuentran a los que dejaron atrás. Mateo vio cómo figuras comenzaron a surgir detrás de su reflejo. Eran personas que reconocía, un amigo que había perdido en un accidente, su abuela fallecida años atrás, incluso un perro que había tenido de niño. Todos lo miraban con ojos vacíos, extendiendo sus manos hacia él. Quiso gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Entonces, el espejo lo atrajo hacia adentro. Fue como caer en un río helado, pero sin agua. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la capilla. Estaba en un lugar interminable, lleno de sombras que se movían como serpientes. Y allí, frente a él, estaba el rostro de alguien que no quería ver. Él mismo, pero mucho mayor, con ojos apagados y una sonrisa torcida. «Te estábamos esperando», dijo el otro Mateo, antes de que todo se volviera negro. Nadie en el valle volvió a verlo jamás. Solo la puerta de la capilla permaneció entreabierta, esperando a su próxima víctima. Si alguna vez escuchas un susurro que no proviene de este mundo, no mires atrás, porque lo que te espera más allá de la muerte podría estar observándote desde la oscuridad. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia lo desconocido. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscríbete para más historias que te mantendrán despierto toda la noche. Hasta la próxima en las Sombras del Misterios.